concepto se enlaza con otro. O sea, tenemos la posición, por ejemplo, que es la ubicación de una partícula en el eje cartesiano. Tenemos el desplazamiento, que es el cambio de posición. Tenemos la velocidad, que es la posición en la unidad de tiempo. O sea, ven cómo un concepto se enlaza con otro. Hay que dar seguimiento, simplemente, y preguntarle al profesor cuando haya. Bien, entonces, vamos a proceder con la primera unidad, que es repaso de matemática en cuanto a los conceptos matemáticos de notación científica, y veremos los vectores. Bien, hay un video de la primera clase que di en el día de hoy, se lo voy a reproducir. Cualquier duda, cualquier cosa, ustedes solamente tienen que contactarme, detenerme un momento. Entonces, ok, entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a compartir el video. Está compartir sonido. Ok, entonces vamos adelante. A proceder a iniciar. Hay una joven, creo que hay una joven no me escuchan, jóvenes. Sí, profesor, ¿se escucha? Sí, se escucha bien, profe. ¿Se escucha bien? Ok, entonces, vamos a ver algo aquí. ¿Se aprecia el video y el sonido? El video, maestro, se ve como que está frisado. No, yo lo paralicé ahora para hablar con ustedes. Pero ¿estuvieron escuchando cuando estuve en marcha? No, profesor, no se escucha. No se escuchó nada cuando estaba ahorita, no. Vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a ver esta parte introductoria que dice lo siguiente. ¿Se escucha? Sí, profesor. Entonces, el repaso de matemática para física 018. Entonces, vamos a ver, aquí dice, las matemáticas las utilizamos en la vida cotidiana y son necesarias para comprender y analizar la abundante información que nos llega. Pero su uso va mucho más allá. En prácticamente todas las ramas del saber humano se recurre a modelos matemáticos, y no solo en la física, sino que gracias a los ordenadores, las matemáticas se aplican a todas las disciplinas. El contenido tiene notación científica, problemas resueltos y propuestos. Jóvenes, me voy a ausentar como 5 minutos, entonces lo voy a dejar con el video. Bien. Perfecto, profe. Ok, profesor. La notación científica. La notación científica, o notación índice estándar, es un modo conciso de representar números, ya sean
enterosoreales mediante una técnica llamada coma flotante aplicada al sistema decimal, es decir, potencias de 10. Esta notación es utilizada en números demasiado grandes o demasiado pequeños. La notación científica es altamente útil para anotar cantidades físicas, pues pueden ser medidas solamente dentro de ciertos límites de error, y al anotar solo los dígitos significativos se da toda la información requerida sin malgastar espacio. Para expresar un número en notación científica, debe expresarse en forma tal que contenga un dígito, el más significativo, en el lugar de las unidades. Todos los demás dígitos irán entonces después del separador decimal multiplicado por el exponente de 10 respectivo. Bien. Entonces, este número que ustedes ven aquí abajo, que es 149.600 millones, es un número muy largo. A lo mejor usted lo entra en una calculadora y no cabe. ¿Qué sucede? Utilizamos la notación científica para poder expresarlo. Mírenlo aquí. Bien. Entonces, 1,496 por 10 a la 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 espacios hasta el primer dígito. Entonces, por eso es que corrí la coma 11 espacios hacia la izquierda. Por eso el exponente es 11. Hay 3 partes para escribir un número en notación científica. El coeficiente o mantiza, 1,496. Es cualquier número real. La base es 10, es el 10. El exponente es 11 en este caso. Es la potencia a la que está elevada la base. Representa el número de veces que se desplaza la coma. Siempre es un número entero positivo si se desplaza a la izquierda, negativo si se desplaza a la derecha. Bien. Entre el coeficiente y la base, que es 10, se coloca un signo de multiplicación X. Bien. Si llevamos a notación científica los siguientes números, primero una cifra muy grande y luego una cifra muy pequeña. Esto es una cifra muy grande. Miren, jóvenes, aquí, para yo llevar este número a notación científica, vamos a ver la descripción. Corremos el punto desde antes del último número ubicado a la derecha hacia la izquierda. El último número es este 0, lo corremos desde ahí y lo corremos en este caso hacia la izquierda. Nota, cuando el punto se corre hacia la izquierda, el valor del exponente es positivo. Entonces desde aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces el exponente es igual al número de espacios recorridos por el punto y con valor positivo. Fíjense, aquí para yo llegar a este último dígito, tengo que correr el punto obligatoriamente hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, fíjense que eso da igual a 2, 3.829.436 por 10 a la 11. O sea, yo corrí el punto, tuve que rodar el punto hacia la izquierda
11 espacios. Como tuve que, al correr el punto hacia la izquierda, el exponente es positivo. Bien, este es el ejemplo de un número que es muy pequeño. Ustedes verán que para yo llegar a hasta este dígito, hasta dejar ese entero aquí, tengo que correr el punto hacia la derecha. Entonces, 1, 2, 3 y 4 espacios. Bien, entonces me queda 3,12.459. Corremos el punto hacia la derecha hasta pasar el primer dígito, diferente de 0, que en ese caso es el 3. Entonces, fíjense, yo corrí el punto 1, 2, 3 y 4. 4 espacios hacia la derecha. Entonces, como yo para llegar a ese primer dígito y para expresar la notación científica, tuve que correr los espacios hacia la derecha, el exponente va a ser negativo. Nota, cuando el punto se corre hacia la derecha, el signo del exponente es negativo y el valor de dicho exponente es igual al número de espacios desplazados. O sea, corrí 4 espacios, pues el exponente es 4 y es negativo porque tuve que correr el punto hacia la derecha. Bien. Viceversa, si tenemos un número expresado, si tenemos un número expresado en notación científica y queremos expresarlo en forma ordinaria, si la base 10 tiene un exponente n positivo, el punto del coeficiente se corre n espacios hacia la derecha. Y si el exponente n es negativo, el número va a ser igual a 0,n menos 1 ceros, seguido del número del coeficiente sin divisiones decimales. Por ejemplo, este número, 1,2653, por 10 a la 7. Fíjense, como el exponente positivo, yo corro el punto hacia la derecha. Aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 6,275 por 10 a la menos 6. Entonces se corre el punto hacia la izquierda. Como es negativo, se corre el punto hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Okay. Uso. No vamos a empezar. Un momentico, déjenme ver algo. Alguien me escribe aquí. Una persona tiene que irse, me dice. No inconveniente en el hogar. Está bien. Vamos a ver. Escritura. 1 a la 0 es igual a 1. 10 a la 1 es igual a 10. 10 a la 2 es igual a 5. Vuelven y me escriben algo aquí. Déjenme ver. En la próxima. Jóvenes, todo está colgado en la plataforma, todo este material e incluso un video antiguo, bien, pero que es exponiendo la clase. 10 a la 2 así, 10 a la 3 es igual a 1000, 10 a la 6 es igual a 1.000.000, 10 a la 9 es igual a 1.000 millones y 10 a la 20, esto es 1.000.000.000, 1.000.000.000, 100 trillones. ¿Sabes? 10 a la 9 es un 1 con 9 ceros. 10 a la 20 es un 1 con 20 ceros. Y así. 10 a la 3 es un 1 con 3 ceros y así sucesivamente. El resultado de la potencia 10 a la n es igual a la unidad seguida de n ceros. Adicionalmente, 10 elevado a una potencia entera negativa es igual a 1 sobre 10 a la n, o equivalente a 0,n menos 1, 0. 1 por 10 a la menos 1 es igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10, ustedes van a la calculadora, es 0,1. 1 por 10 a la menos 3 es lo mismo que 1 entre 10 a la 3, o sea, 1 entre 1000. 0. Y así sucesivamente. 10 a la menos 9 es lo mismo que 1 entre 10 a la 9, o sea, 1 entre 1.000 millones. Por lo tanto, un número como este número tan grande que ustedes ven ahí puede ser escrito de esa manera: 1,56234 por 10 a la 29. Y un número pequeño como 0,000000234 puede ser escrito con
mod 2,34 por 10 a la menos 11. Mírenlo aquí. Por ejemplo, este número, vamos a ver si es verdad que es a la 29 el exponente. Para yo correr el punto, aquí tengo que correrlo hacia la izquierda. O sea, el exponente va a ser positivo. Va a ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 1,56.234 por 10 a la 29 es el exponente. Y un número pequeño como 0,0000000000234 puede ser escrito de la siguiente manera. El punto yo tengo que correrlo hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 2,34 por 10 a la menos 11. Porque correr el punto para llegar al primer dígito, tuve que correr el punto hacia la derecha, entonces el exponente es negativo. Y es 11 porque tuve que recorrer 11 espacios. Ok, operaciones matemáticas con notación científica. Primero revisemos lo siguiente. Antes de entrar en operaciones matemáticas con notación científica, si se multiplican dos o más bases elevadas a sus respectivos exponentes, el resultado es dicha base, cuya potencia es la suma de dichos exponentes. O sea, 10 a la 2 por 10 a la 5 es igual a 10 elevado a la 2 más 5, o sea, 10 a la 5. 10 a la menos 7 por 10 a la 4 es igual a 10 elevado a menos 7 más 4. Es igual, menos 7 más 4 es igual a menos 3. Si se dividen dos bases de 10 con sus respectivos exponentes, el resultado será dicha base, cuyo exponente será el exponente de la base del numerador menos el exponente de la base del denominador. 10 a la 7 entre 10 a la 3 es igual a 10 elevado a la 7 menos 3, que es igual. 10 a la 9 dividido por 10 a la menos 6 es igual a 10 a la 9 menos 6. Entonces, 9 menos por menos da más aquí. Entonces va a ser 9 más 6, lo cual es 15. 10 a la menos 7 entre 10 a la 2 es igual a 10 elevado a menos 7 menos 2, menos 7 menos 2 es 9, es menos 9, perdón. Entonces, adición o suma, sustracción, etc. La regla aquí es la siguiente. Siempre que las potencias de 10 sean las mismas, se deben sumar los coeficientes o matrices, dejando la potencia de 10 con el mismo grado. Entre paréntesis, en caso de que no tengan el mismo exponente, debe convertirse la matriz multiplicándola o dividiéndola por 10 tantas veces como sea necesario para obtener el mismo exponente. Si debo subir el exponente n veces en un número para igualarlo a los exponentes de otros u otros números en la suma, debo correr el punto hacia la izquierda n veces. O sea, cuando subo el exponente, tengo que correr el punto hacia la izquierda. Si debo reducir el exponente n veces en un número para igualarlo a los exponentes de otros u otros números de la suma, debo correr el punto hacia la derecha n veces. Ejemplo, aquí esta suma tiene los exponentes iguales, elevado a la 6. 5 por 10 a la 6 más 2 por 10 a la 6 es 7 por 10 a la 6. O sea, se puede sumar directamente porque el exponente es el mismo. Ejemplo,
menos 9 por 10 a la 3, más 9.6 por 10 a la 2. Aquí los exponentes son diferentes. ¿Qué yo puedo decidir? El 10, el que lleva 10 a la 3, lo puedo llevar a 10 a la 2, que es el caso del 9 por 10 a la 3. O el que tiene 10 a la 2, puedo llevarlo a 10 a la 3. Aquí nos hemos decidido por llevarlo, el que está elevado a la 2, llevarlo hasta 3. Entonces, como para llevar de 2 a 3 hay que subir un número, se sube. Entonces, jóvenes, estoy aquí de nuevo. Corre hacia la izquierda. Como se subió un número, se corre un espacio. Ok, profesor. A la 3 más 0.96 por 10 a la 3. Fíjense, yo tuve que igualar este 10 a la 2, llevarlo a 10 a la 3. Para eso tuve que subir un número, y como subí un número, ese punto corro un espacio hacia la izquierda. Si hubiera tenido que reducir el número, hubiera corrido el punto hacia la derecha. Entonces tenemos menos 9 por 10 a la 3 más 0.96 por 10 a la 3. Da menos 8,04 por 10 a la 3. Aquí, al número 9.6, esta es otra explicación de cómo hacer las cosas. Aquí al número 9.6 por 10 a la 2 se multiplicó por 10 y se dividió por 10 para que la potencia sea la misma. Haciendo este paso tenemos 9.6 entre 10 por 10 y nos da lo mismo. Pero esa es otra forma que a mí no me gusta. Ok, vamos a sumar 3 por 10 a la 8 más 67.8 por 10 a la 6. Vamos a convertir, entonces, aquí decidimos, el que lleva el exponente a la 6 lo vamos a igualar al que lleva el exponente 8. Entonces, para llevarlo de 6 a 8 tenemos que subir dos números. Como tenemos que subir dos números, tenemos que correr el punto hacia la izquierda dos espacios. 1, 2. 0.678 por 10 a la 8 es lo que nos da. Venlo ahí. Como subí dos números, tuve que correr dos espacios hacia la izquierda. Subí es hacia la izquierda. 0.678 por 10 a la 8. Ahora sí podemos sumarlo. Tiene el mismo exponente. Entonces, 3 por 10 a la 8 más 0.678 por 10 a la 8 es igual a 3.678 por 10 a la 8. Ejemplo, sumar 45.7 por 10 a la menos 12. Este ejercicio lo hicieron mal, pero lo vamos a analizar. Sumar 45.7 por 10 a la menos 12 menos 0.0034 por 10 a la menos 15. Entonces, en este caso, lo que se hizo es llevar este menos 15, convertirlo a menos 12. Entonces, si yo llevo de menos 15 a menos 12, ¿estoy aumentando o estoy reduciendo? ¿Quién me responde? Reduciendo. No. Los números negativos. Aumentando. Los números negativos, mientras más grandes son, más pequeños. Menos 15 es menor que menos 12. Bien. Entonces, en este caso, el número que lleva menos 15 le llevaron su exponente a menos 12, pero ellos debieron correr, como aumentaron realmente, debieron correr el punto hacia la izquierda. Ellos cometieron el error de correr el punto hacia la derecha. 1, 2, mírenlo aquí. Esa operación está mal. Ok, vamos a ver la multiplicación. Jóvenes, no se escucha. Se multiplican las mantizas o se escuchan las potencias. Sí, se escucha bien. Ya me dijo que no, 10 a la 6 por 2 por 10 a la 6. Entonces, los coeficientes son 4 por 2, que es igual a 8, y
los exponentes se suman. 6 más 6 es igual a 12. Maestro, una pregunta. Adelante. Y si yo tengo 2 para sumarla, ¿verdad? Y me da un número mayor, o sea, que no me va a dar de 9, y entre 1 y 9, que me da 20 o 30, ¿Cómo así? y usted dijo que nada más tiene que darle un solo decimal. ¿Cómo así? No entiendo. Un solo número entero. ¿Cómo así? O sea, yo tengo, por ejemplo, 5 por 10 a la 2, ¿verdad? Más Ajá. 4 por 10 a la 5. Ajá. O tengo esta Es multiplicación. una suma, que es una suma. Esa es la suma, es una suma lo que tú me estás planteando. multiplicando Lo que está... 4 por 10 a la 2 por 5 por 10 a la 5. Entonces, ¿cómo lo haría? Porque me daría un número... Repíteme cuál es el ejercicio. 4 por 10 a la 2 por 5 por 10 a la 5. 4 por 10 a la 2, 4 por 5, 20. Y se suman los exponentes. Exacto, pero... ¿Cómo está aquí? Ajá, pero me da un número, o sea, muy grande, no importa. No, el 20 te va a dar 20. Ese 20 tú lo puedes llevar a notación científica. O sea, el 20, porque el coeficiente tiene que estar entre 1 y 9. Por eso. Entonces el 20 se pasa. Exacto. Entonces tú agarras y el 20 corres el punto un espacio. Desde el 0, un espacio, pan. Entonces, como tú corriste el punto hacia la izquierda, entonces el exponente sube un espacio, un número. Ok, ya entiendo. Exactamente. Gracias. De nada. Entonces, división. Se dividen las mantizas o coeficientes y se restan las potencias de 10. Por ejemplo, 4 por 10 a la 2 entre 2 por 10 a la 6. Exacto. Entonces, lo coeficiente 4 entre 2 es igual a 2. Y los exponentes, el numerador se le resta al denominador. 12 menos 6 es igual a 6. Potenciación. Cuando le vamos al cuadrado. Se potencia la mantiza y se multiplican los exponentes. Ejemplo, 3 por 10 a la 6, todo eso elevado al cuadrado. El coeficiente se eleva al cuadrado, que es 3. 3 al cuadrado es 9. Y el exponente se multiplica con, de la base, se multiplica con la potencia. 6 por 2, 12. 9 por 10 a la 12. Radicación. Se debe extraer la raíz de la mantiza o coeficiente y dividir el exponente por el índice de la raíz. O sea, raíz cuadrada de 9 por 10 a la 12, la raíz cuadrada de 9, que es 3, y el 12, ese exponente se divide por el índice de la raíz. El índice de la raíz cuadrada es 2. 12 entre 2 es igual a 6. Y, Maestro, dígame. Yo tengo una que no entiendo aquí, que es raíz cúbica de 27 por 10 a la 6. Yo traté de hacerla, pero como que no. No, y lo mismo, la raíz cúbica de 27, tú le buscas la raíz cúbica de 27, que es 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. Okay. Y es por 10 a la qué? A la 6. A la 6. Sí, el subíndice se divide el exponente. 6 entre 3 igual a 2. Ok, gracias. Idéntico, el mismo procedimiento. Aquí pone un ejemplo con una calculadora y eso no lo vamos a hacer, ese número tan grande. Ok, aquí tenemos despejar variables en una ecuación o fórmula. Eso es bueno que ustedes le den un repaso a lo de la... eso crea uno de los problemas que tenemos durante las clases. Eso. Los mayores problemas... ¿Alguien iba a decir algo? Maestro, hay unos cuantos ejercicios que usted no dijo cuál era la letra que íbamos a despejar. Lo que pasa es que yo no he asignado ejercicio todavía.
Ok. Pero ¿qué es lo qué sucede en esos ejercicios? Que hay en algunas que no dice cuál es la... Ah, perdón, excúsame. Toma el audio, por favor. Que hay en algunos ejercicios que... De despeje. ¿Cuál es la variable que vamos a despejar? De despeje, ajá. ¿Cuál es esa? Dímelo. ¿Qué variable? ¿Cómo dice? F es igual a K por Q a la 1 dividido entre radio al cuadrado. Ok. La número, ¿Y la número? y la número 5, que es velocidad final, raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Exacto. Me puede despejar en la primera, me puede despejar el radio. Ok. Y en el otro, la altura. La altura, ok. Entonces, tenemos estas ecuaciones, la 1, que es velocidad. Ay, disculpe. Dígame. Una pregunta con respecto a ese ejercicio que ya estaba diciendo, que es despejar altura. Ajá. Como 2 por G por H está entre paréntesis y en una raíz. Entonces se multiplicaría toda la ecuación por exponente 2 para eliminar la raíz. Se elevaría la velocidad, queda al cuadrado del otro lado y se va a la raíz del lado derecho. Ajá, gracias. Correcto. Muy bien. Distancia igual a velocidad por tiempo, energía potencial igual a masa por gravedad por altura, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración y velocidad al cuadrado partido radio, energía cinética, efectivamente. Vamos a ver. En la ecuación, energía potencial es igual a masa por gravedad por altura, despejar la H. Solución. En esta ecuación nos damos cuenta que tanto M y G están multiplicando a H. Por lo tanto, pasan al otro lado dividiendo y queda. Porque recuerden que para despejar H lo que tenemos que hacer es dejarla sola del lado en que ella se encuentra. Entonces no está sola, tener a M y a G. Entonces M y G están multiplicándoles, tienen que pasar al lado izquierdo dividiendo. Bien. En la ecuación 3 de la tabla 1, la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Solución. Aquí sabemos que velocidad inicial está sumando, pasa al otro lado restando. Sería velocidad, ¿verdad? Pasa, la velocidad inicial pasó como está sumando, signo positivo, y es con signo positivo, pasa restando al otro lado. Entonces, queda T de este lado que está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Aceleración es igual a velocidad menos velocidad inicial partido tiempo. Bien. Entonces, vamos a ver el siguiente despeje. En la ecuación 5 de la tabla 1, que es esta, la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado partido radio. Despejar la velocidad. Solución. Si observamos la ecuación, aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado partido radio. El radio está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, me queda velocidad al cuadrado. ¿Cómo la velocidad está al cuadrado? Para eliminar el cuadrado de la velocidad, tiene que hacerse la operación contraria a la potenciación. En este caso, que es al cuadrado, y es en el otro lado tiene que aparecer la radicación. Bien, mírenlo ahí. Como de este lado tengo velocidad al cuadrado, de este lado sale raíz cuadrada. Está despejada la velocidad. En la ecuación 7 de la tabla 1,
esa ecuación tenemos que 2a por x es igual a velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, solución, el término menos velocidad inicial al cuadrado está restando, pasa sumando. Tenemos que 2a por x más velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos escribir? Que velocidad al cuadrado, como vemos aquí, es igual a 2ax más velocidad inicial al cuadrado. Para yo eliminar ese cuadrado que está aquí, todo lo que está de aquel lado tiene que estar con la operación contraria, que es la raíz cuadrada. La potencia al cuadrado, la operación contraria es raíz cuadrada. Velocidad es igual a raíz de 2ax más velocidad inicial al cuadrado. Ok, jóvenes, eso es en cuanto a la notación científica. Vamos a ir al asunto de los vectores. ¿Ver? Un momento. Entonces, ok, entonces tenemos aquí los vectores. Muy bien, entonces, vamos a ver. Vectores, teoría y conceptos. Vemos bien la pantalla aquí. Jóvenes. Sí, se te ve bien. Sí, bien. Sí, maestro. Sí, profe. Vectores teóricos. Magnitud escalar es aquella que queda determinada con un número y su correspondiente unidad de medida. Correspondiente unidad de medida. Por ejemplo, la temperatura, la masa y la densidad. La temperatura, la masa y la densidad no tienen dirección ni sentido. Simplemente la temperatura me dice el grado de calor o frío que tiene un cuerpo. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y la densidad simplemente es otra propiedad del cuerpo que me dice qué masa tiene por unidad de volumen. O sea, cuánto pesa respecto al tamaño que tiene. Ok, pero la magnitud vectorial es aquella que además de un número y sus unidades, debemos expresar su dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración y la fuerza. La velocidad, inequívocamente, tiene dirección y sentido. No es lo mismo 100 kilómetros por hora en dirección a Montecristi que 100 kilómetros por hora en dirección a Higüey. No es lo mismo, no es lo mismo, es muy diferente. Entonces, la aceleración por igual tiene una dirección. La fuerza no es lo mismo una fuerza que apunte en dirección hacia usted que en contra de usted. O sea, se ve que es indispensable determinar o asignar la dirección en las cantidades que son físicas, que son vectoriales. Vector es un segmento de recta que representa el módulo, la dirección y el sentido de una magnitud física. Recordemos los ejes coordenados X, el horizontal, y Y vertical para la próxima definición de componentes rectangulares de un vector. ¿Se recuerdan del eje coordenado, jóvenes? X, Y. Claro que sí, ¿verdad? Me responde nadie, ¿eh? Sí. Ok. Entonces, el eje coordenado, el eje X horizontal y el eje Y vertical. Donde se cortan es el origen. Recordando que en el eje horizontal, las cantidades que están al lado derecho del eje horizontal son positivas. Las cantidades que están al lado izquierdo del eje horizontal son negativas. En el eje Y,
las cantidades que están encima del origen son positivas, las que están debajo del origen son negativas. Entonces, componentes rectangulares de un vector. Son dos vectores perpendiculares entre sí, que sumados dan como resultado dicho vector. Es decir, es la proyección de dicho vector sobre el eje coordenado. Los dos vectores reemplazan al vector. Entonces este es el vector F. A mí lo que me han dado es este vector. Y como vector me han dado su valor, que en este caso es representado por F. Eso pudiera ser 20 newton, 10 newton, 5 newton, 20 metros. Y el ángulo, que puede ser 45 grados, 60 grados, etc. O sea, para que sea un vector me tienen que dar su módulo y su unidad de medida. Me queda. Entonces, y aparte de eso, el ángulo que forma. ¿Qué pasa? Ese vector estaba por ahí y de repente, ese vector que estaba por ahí, yo para poder encontrar sus componentes rectangulares, tengo que llevar su origen al origen del eje coordenado. Tengo que colocarlo aquí, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo hice aquí. Puse su origen en el origen del eje coordenado. Entonces, las componentes rectangulares del vector, visualmente, vámonos visualmente, no piensen en esta fórmula todavía. Visualmente yo veo que si yo trazo perpendiculares desde el extremo del vector hacia el eje X, me va a dar la componente en X. Y si trazo otra perpendicular desde el extremo del vector hacia el eje Y, me va a dar la componente del eje Y. ¿Se entendió eso? Sí, maestro. No entendí mucho, la verdad. Yo ese vector, para yo hallar sus componentes rectangulares, tengo que colocarlo respetando su dirección y todo sin cambiarlo, porque un vector es su dirección y su sentido. Yo le cambié la dirección o el sentido, ya no es ese vector, ese otro, ese se lo inventó usted. Entonces, ese vector F, yo coloco su origen en el origen coordenado, entre el eje Y y entre el eje X, ¿verdad? ¿Qué pasa? Visualmente, cuando yo coloco este vector y yo desde su extremo trazo una perpendicular al eje X, donde la corta, ya me traza, me determina su componente en X. Y si desde ese extremo yo trazo una perpendicular hasta el eje Y, ese tramo de ahí que se corta me determina la componente en Y. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Visualmente, sí. Exacto. Entonces, una vez yo tengo estas dos componentes por sí solas me definen este vector, no lo necesito. Porque ya con esas dos lo describo, lo puedo encontrar ahí. Y puedo encontrar el ángulo. Donde si sumamos vectorialmente tenemos que, o sea, una suma vectorial. Señores, la suma vectorial no es algebraica ni aritmética. La suma vectorial más o menos es una suma de flechas, es una suma como de poner una flecha a continuación de otra. O sea, si dos fuerzas van para la derecha, tú sumas esas dos fuerzas. Si una va para la izquierda y otra para la derecha, se resta. Es una sumatoria de flechas, no tiene nada que ver con sumatorias matemáticas. Entonces, operaciones con vectores. Método del polígono. Jóvenes, ustedes han formado grupos de WhatsApp con esta materia. Sí, tenemos un grupo. Sí, maestro. No me han incluido. Claro que sí. Profesor, envíame esos números para yo agregarlo. Perdón.
Usted está profesor en el grupo. El profesor está agregado. Sin embargo, el profesor sugirió una No se modificación. escucha bien. Que el profesor ya se encuentra agregado, chicos. Sin embargo, él sugirió una modificación en el mismo grupo que se hizo. Lo que no estén en el grupo de WhatsApp, se mandó el link por el chat. Ajá, pero ¿y por qué, caramba, no me quiere? Un momento. Ok. Ya, mire el teléfono mío, ahí está. Es el que tiene WhatsApp. Para sumar dos o más vectores por el método del polígono, se colocan los vectores tales que el extremo de uno coinciden con el origen del otro. Entonces, se une un segmento recto del origen del primero con el extremo del último vector, con el sentido también del origen del primer vector hacia el extremo del último. Aquí tenemos los vectores A, B, C y D, que los procederemos a sumar. Entonces, yo puedo comenzar con cualquier vector, no importa el orden. Si yo aplico este método, me tiene que dar el mismo resultado. Bien, entonces, en este caso vamos a comenzar a sumar con el vector B. Ok. Coloco el vector B, que es el primero. Y a continuación, elijo colocar el vector A. Entonces, el origen del vector A lo tengo que colocar en el extremo del vector B, uno a continuación de otro. Siempre manteniendo la dirección y el sentido. Mire la dirección del vector A, sentido, la dirección del vector B. Luego elijo colocar el vector C a continuación y luego a continuación el vector D. Fíjense, siempre respetando la dirección y el sentido. Fíjense que una vez que yo coloque estos vectores, lo que me va a quedar es un polígono abierto. Este pedazo no va a estar. Entonces, después de que yo coloque un vector a continuación de otro, el vector que va a resultar de unir el origen del primer vector, con el extremo del último vector, ese es el vector resultante o el que es la suma de esos cuatro vectores. Eso es lo que significa. Bien. ¿Se entendió? Sí, maestro. Sí. Como podemos ver, para sumar los vectores por este método, procedimos a unir un vector a continuación de otro, respetando su dirección y sentido. En este caso, pusimos el primer vector, el B. No importa el orden en que pongamos los vectores, siempre el resultado de la suma será la misma. Luego el A, luego el C y finalmente el D. Entonces, unimos el origen del vector B, que es el primer vector, con el extremo del vector D, que es el último vector. Regla del paralelogramo. En este caso tenemos un vector F1 y otro vector F2, que andan por ahí. Yo los uno los dos por el origen. Entonces, ¿qué pasa? Desde los extremos de los vectores, yo agarré el vector 1 y el F2 y lo uní en el origen. Entonces, desde los extremos de los vectores del F1, tracé una tracé una paralela, y desde el F2 otra paralela, formando un paralelogramo. Entonces, la diagonal va a ser el vector resultante, en ese caso, que va desde el origen hasta donde se corta. Esa línea. Bien. Como pudimos ver, tenemos dos vectores, F1 y F2, originalmente, y luego procedimos a sumarlos por el método del paralelogramo, poniéndolos por el origen. Mírenlo ahí. Tenemos por el origen. Se trazó una recta paralela a F2, mírenla ahí. Una recta paralela a F2, una recta paralela a F2, que es esta, y una recta paralela a F1.
desde el extremo de F2, obteniéndose un paralelogramo cuya diagonal es el vector Fnet o vector resultante, que resulta de la suma de F1 más F2 y cuya dirección va desde el origen de los vectores F1 y F2 hacia el punto de donde se cortan las paralelas. El siguiente método de suma y resta de vectores es el método analítico. Pero antes de exponerlo, vamos a descomponer un vector en sus componentes rectangulares. Vamos a tomar como ejemplo el siguiente vector. Jóvenes, lo mismo que ahorita. Nosotros tomamos un vector A. Yo tengo el vector A, que él forma un ángulo de 30 grados con respecto al eje X positivo. Como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué sucede? Ese vector yo lo tengo que colocar en el eje coordenado. Que fue lo que yo hice. Entonces, visualmente, si desde el extremo yo trazo una perpendicular al eje X, donde se corta, me va a marcar ya su componente en X. Eso es para que ustedes lo vean visualmente. Y si trazo otra perpendicular al eje Y, donde corta el eje Y, va a trazar su componente en el eje Y. Entonces, para calcular las componentes rectangulares, o sea, recuerden que a mí me dieron solamente el vector A y su ángulo. Entonces, yo tengo que determinar su componente en X y su componente en Y. Para calcular las componentes rectangulares de un vector A, que son A sub X y A sub Y, recordamos las funciones trigonométricas de seno y coseno, donde 2 puntos. Bien, como vemos, al yo hacer esto, colocar este vector en el eje coordenado, veo que se me forma un triángulo recta, donde esa componente de A en Y, A sub Y, es el cateto opuesto. Y esa componente aquí, adyacente, es A sub X, es el cateto adyacente. Y A, como podemos ver, es la hipotenusa, que es el lado más largo. Triángulo rectángulo porque tiene un lado recto, un ángulo recto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Yo sé en trigonometría que el seno de ese ángulo va a ser el cociente entre el lado opuesto y la hipotenusa. El lado opuesto es A sub Y. Seno del ángulo va a ser igual al lado opuesto que A sub Y entre la hipotenusa, que es A. O sea, el seno es el cociente del lado opuesto al ángulo A sub Y dividido por la hipotenusa A. Entonces, como yo sé que el seno del ángulo es igual a sub Y, lado opuesto, entre A, yo quiero determinar el valor de A sub Y. Yo tengo cuánto vale A, que es el vector que me dieron, y tengo el seno del ángulo porque tengo el ángulo. Solamente tendría que despejar A sub Y. Entonces, como A sub Y tengo que dejarla sola para poderlo despejar, tengo a A de su lado. Está dividiendo. Para yo dejar a A sub Y sola, esa A que está estorbándola, tiene que pasar haciendo la operación contraria. A pasa multiplicando y me queda que A sub Y es igual a A por el seno del ángulo. En este caso, el valor de A es 60 por el seno de 30 grados, que es 0.5, 30 unidades. Es el valor de A sub Y. El coseno del ángulo es el cociente entre el lado adyacente y la hipotenusa. El lado adyacente veo que es A sub X. Y la hipotenusa es A. El seno del ángulo es A sub X entre A. O sea, el cociente del lado adyacente al ángulo, que es A sub X,
dividido por la hipotenusa A. Entonces despejamos A sub X y tenemos que A sub X es igual a A por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, que es 30 grados, es 0.86. 60 por 0.86 es 51.6. ¿Me puede explicar ahí el 0.86 viene del ángulo? Coseno del ángulo. Eso no es un cálculo ni nada. Eso te lo da la calculadora. Eso ustedes no tienen que calcular. Eso está tabulado en la calculadora. Usted pone coseno de 30, pone coseno 30 grados igual 0.5. 0.86. O sea, no es algo que tenga que calcular. Es algo que es embotellado de la calculadora. Eso usted no tiene que calcular cuánto vale ni nada de eso. El coseno de 30 es el coseno de 30. Entonces, el método analítico, ¿qué consiste? Tenemos que descomponer cada uno, esta es una suma de vectores, por ejemplo, 3 o más vectores. En el método analítico, tenemos que cada vector descomponerlo en su componente en X y su componente en Y, cada uno. Descomponemos cada uno de los vectores en su componente X y su componente Y. Luego sumamos las componentes de X de cada uno de los vectores y sumamos las componentes de Y de cada uno de los vectores. Entonces, la resultante de X y la resultante de Y la sumamos por el teorema de Pitágoras. Cuando yo tenga la resultante en X, que en este caso va a ser A, y la resultante en Y, que va a ser en este caso B, la resultante en X, que es A, es simplemente sumar las componentes en X de todos los vectores. La resultante en Y es sumar las componentes en Y de todos los vectores. Entonces, el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante Y al cuadrado. En la imagen, la resultante X corresponde al vector A y la resultante en Y corresponde al vector B, como habíamos visto. Ok, vamos a ver un ejemplo de suma de vectores por el método analítico. El método analítico es el que vamos a usar, porque incluso virtualmente y hasta presencialmente, ustedes no van a tomar un transportador de ángulos y reglas en medio de un examen para que tuerzan un poco una regla y ya el resultado le dé incorrecto. Bien. Entonces, como habíamos visto, en el método analítico es el siguiente. Tenemos que sumar el vector A, el vector B y el C. Tienen sus respectivos ángulos. Aquí en este curso vamos a referir el ángulo siempre respecto a X positivo, en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque de ese modo, la componente en X del vector siempre va a ser el coseno del ángulo y la componente en Y va a ser siempre el seno del ángulo y le va a dar el signo correcto. Nunca habrá confusiones. Bien. Por ejemplo, miren, de aquí a aquí este vector tiene 60 grados. Yo en vez de usar ese ángulo de 60 grados que tiene debajo de X, yo simplemente voy, en vez de usar ese ángulo para representarlo, voy a utilizar, como yo sé que esto es 360 grados la vuelta completa, y aquí hay 60 grados, yo sé que de aquí a aquí hay 300 grados. Ese es el ángulo que voy a usar, siempre. A lo mejor aquí, de aquí a aquí, este vector con respecto al eje X negativo tiene 30 grados. Tiene 30 grados. Entonces, en vez de yo usar este ángulo de 30 grados que forma con respecto a X negativo, voy a usar los 150 grados que usa respecto al eje positivo. Y antihorario. Lo que pasa es que siempre, si yo refiero el ángulo respecto a este eje positivo, les repito, la componente en X siempre va a ser por el coseno del ángulo y la componente en Y siempre va a ser con respecto al seno del ángulo y le va a dar el signo correcto. No se va a complicar la vida jamás. Bien.
Una pregunta. ¿Esta Bien. clase está siendo Entonces, grabada? el primer paso consiste, según la definición, en encontrar las componentes X e Y de cada vector. Entonces tenemos que, como ve, Maestro, le Sí, escucho. la estoy grabando. Yo la estoy grabando la clase, chica. Eso es una clase ok, grabada. gracias. Lo que pasa es que la primera parte no logré escucharla porque me estaba dando problema y quería saber eso, pero gracias. Dale. Hay una grabación de la clase que no es la misma que esta, que Sí, está sí. colgada en la página. Lo puede ver. El material también está. Vamos a determinar la componente del primer vector, que es A. A su X va a ser igual a A por el coseno de 30 grados. 60 por el coseno de 30, 0.86, es 51.6. La componente en Y, a su Y, va a ser igual al vector por el seno del ángulo, como vimos, como estuvimos viendo, explicando. Componente en Y es el vector por el seno del ángulo. Va a ser igual al vector A, que vale 60, por el seno de 30, que es 0.5. 60 por 0.5 es igual a 30n. O sea, la componente en Y va a ser igual a 30n. Fíjense que la componente en X es 51.6 de signo positivo, o sea, que va en la dirección positiva del eje X. Eso es lo que me quiere decir ese signo positivo. Y el valor positivo de 30 es que de la componente A sub Y, me quiere decir que esa componente en Y va en la dirección positiva del eje Y. Tenemos ya las componentes de A en el eje X, que es A sub X, y la componente en Y, que es A sub Y. Entonces, vamos con el vector B. Simplemente el vector B vale 70 newtons y forma con respecto al eje X positivo 150 grados. Entonces, B sub X va a ser igual a B por el coseno de 150 grados. Entonces, el coseno de 150 grados es menos 0.86 para darme un valor de menos 60.2 newtons. El signo negativo me quiere decir que va en la dirección negativa del eje X, menos 60.2. Entonces, mire cómo dice aquí. Este resultado se interpreta como la componente B sub X es un vector con un módulo de 60.2 newton, como ven aquí, en dirección negativa del eje X, como se puede ver claramente en la figura. B sub Y es igual a B por el seno de 150 grados. Es igual a 70 newton. El seno de 150 es 0.5. Entonces, 70 por 0.5 es 35 newtons. La componente B sub Y es un vector con un módulo de 35 newtons en la dirección positiva del eje Y. Ese signo positivo que le precede, que no se indica, el positivo no es tácito, tenemos ya las... Exacto. Quiere decir que va en la dirección positiva del eje Y. Míralo ahí. Un momento, jóvenes, denme un segundo.
Vimos que encontramos la componente del vector B en X y la componente del vector B en Y, que es 35 minutos. Maestro, una pregunta. Adelante. ¿Cómo sabremos si es el coseno o seno? No, es que siempre, muy buena pregunta, es que siempre que usted refiera el ángulo con respecto al eje X, siempre la componente en X va a ser por el coseno. Okay. La componente en Y con el seno. Sin embargo, si yo el ángulo lo refiero respecto al eje Y o cualquier ángulo, hay una regla que es de oro que yo le he repetido muchísimas veces, es sencilla y callejera y nadie se la aprende. No entiendo por qué. Es que la componente que roza el ángulo, en este caso es A sub X, siempre es por el coseno. Y la componente que no roza el ángulo es por el seno, siempre. Si en vez de yo representar este vector con 30 grados, yo lo represento con 60 grados aquí, la componente que es rozar el ángulo sería el eje Y y sería la componente en Y sería por el coseno y la de en X no rozar el ángulo sería por el seno. ¿Entendió eso? Ok, entonces la que roza el ángulo sería por el seno y la que no la roza por el coseno. No, la que roza el ángulo es por el coseno. Míralo aquí. A sub X roza el ángulo y sería, míralo ahí, que es por el coseno. Y la que no lo roza es el seno. Pero más fácil aún, por deducción, usted ve el vector y usted hace la función trigonométrica, seno y coseno. Y cuando usted va a ver en la fórmula quién es quién. O sea, simplemente, yo veo que el seno aquí es el cociente entre el lado opuesto y la hipotenusa, que es A sub Y entre A. Cuando yo hago eso, veo que A sub Y es por el seno y A sub X es por el coseno. O sea, de la misma manera que nosotros hicimos el análisis antes de descomponer un vector. Si usted no sabe si A sub X es por el coseno o A sub Y es por el seno, simplemente usted hace seno del ángulo es igual al lado opuesto que A sub Y entre A. Entonces cuando despejo A sub Y, A sub Y va a ser igual a A por el seno del ángulo. O sea, hacerlo del principio. Y el coseno va a ser el cociente entre el lado adyacente y la hipotenusa. El lado adyacente es A sub X entre A. A sub X va a ser igual a A por el coseno del ángulo. 60 por 0.86. Bien. Ok. Ya tenemos del vector B su componente en X y su componente en Y. Del vector A tengo su componente en X y su componente en Y. Entonces, nos resta el vector C. El vector C, fíjense, y repito, cuando el ángulo lo referimos siempre con respecto a X positivo, no hay problema. O sea, se puede usar siempre se puede determinar que la componente en X va a ser siempre por el coseno y la componente en Y siempre va a ser por el seno. Entonces, la componente de C en X va a ser igual a C por el coseno de 300 grados, que va a ser 50 por 0.5, 25 newton. Este resultado se interpreta como la componente C sub X es un vector con un módulo de 25 newton en la dirección positiva del eje X. C sub Y va a ser igual a C por el seno de 300. Seno de 300 es menos 0.86. Entonces 50 por menos 0.86 me da menos 43.3 newton. Vamos a ver qué dice así. Este resultado se interpreta
la componente C sub Y es un vector con un módulo 43.3 newton en dirección negativa del eje Y. Tenemos ya las componentes de C en el eje X y la componente en el eje Y, que es C sub Y. Entonces, ya yo tengo las componentes en X de cada uno de los vectores. La componente en X del vector A. La componente en X del vector B, que es su X. La componente en X del vector C. Entonces, sumo todas esas componentes en X. La componente de A en X más la componente de B en X más la componente de C en X. A su X es 51.6 más B su X, que es menos 60.2 más 25 es C su X. Me da 16.4. Esa es la resultante en X. Sumamos todas las componentes del eje Y. A sub Y, que vale 30. B sub Y, que vale 35. C sub Y, que vale menos 43.3. La resultante en Y me da 30 más 35 menos 43.3 es 21.7 newtons. El vector resultante que tenemos es el siguiente. Lo representamos así. La resultante en X de ese vector es 16.4 y la resultante en Y es 21.7. Entonces, la resultante va a ser igual, se va a encontrar por el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado. Entonces, la resultante me da 27.2 N. El ángulo se lo voy a explicar en la próxima clase. Pero me pueden buscar la tangente del ángulo, que va a ser igual. Me pueden buscar la tangente del ángulo, que va a ser igual al cociente del lado opuesto del triángulo rectángulo, que ustedes ven que es R sub Y, entre el lado adyacente, que es R sub X. Y con eso me basta. Vamos a ver. Profe, antes de que usted continúe, tengo una pregunta. Adelante. En uno de los ejercicios que hay en la plataforma, que dice que sume por el método analítico los siguientes vectores, los tres vectores que usted puso no tienen la misma expresión de medida, porque hay uno que dice metro, hay dos que dicen metros y uno que dice newton. Yo quiero saber si es un error de... Un error, totalmente un errorazo. Eso no, Entonces, eso es algo que no tiene, no lo pone, usted puede suponer que están en la misma unidad de medida. Ok, gracias. Correcto. Ok. Entonces, déjenme ver algo aquí. Yo quería que hicieran la denominación de los grupos con un formato como que yo les di, pero está bien, no hay problema. Les tengo aquí ya sección 519, 279, 531, 24. Lo que pasa es que aquí hay unas cuantas físicas del semestre pasado. Ok. Bien. Por eso es que quería que pusieran 21-1 en los nombres de la física. Porque Pero si se no, puede cambiar, la administradora lo puede cambiar. Sí, exacto. Yo lo puse claro por eso, porque si no... Ok, entonces. Bien, Perdón, profe. adelante. A mí se me fue la luz por un momento y no escuché si hay grupo o no, porque no tengo comunicación, a menos que no sea por esta vía con ustedes. O sí, hay un grupo. Yo mandé mi número de teléfono, me Mándalo en el chat. Sí, yo lo mandé y puse mi nombre, Zulema Hernández. Ingresa al chat que ¿Y qué pasó? enviamos ¿No le el han link. respondido? Maestro, se le mandó el link del grupo. Póngale Maestro, adelante. ¿me escucha? Sí.
Las chicas que me han enviado el número, yo la he agregado e incluso envié hasta el link por el grupo para que se lo envíen a los compañeros que no lo tienen, pero en caso de yo lo voy a enviar aquí en el chat, el link, para que entren los que no están en el grupo. Ok. Ok, mi amor, gracias. De nada. Ok, entonces, vamos a ver este ejercicio. Un hombre sale de su casa los 4 recorridos. Primero, 20 metros al sur. Luego gira al este y recorre 30 metros. O sea, 20 metros al sur es hacia abajo. O sea, en dirección Y negativa. Hay una persona con el micrófono abierto. Entonces, 20 metros al sur. Luego gira al este y recorre 30 metros. Luego gira 45 grados al norte y recorre 40 metros. Por último, se dirige hacia el oeste y recorre 60 metros. ¿Cuál es el desplazamiento total del hombre? El primer recorrido es de 20 metros al sur y este se representa con el siguiente vector, puesto que siempre el ángulo de la dirección del vector se toma respecto al eje X positivo. El ángulo es el mostrado de la figura. El recorrido es 20 metros al sur, o sea, en dirección Y negativa. Exacto. Si yo sé que un vector va en dirección sur totalmente, o sea, esta dirección está aquí, y yo los ángulos en este curso, para complicarme menos, tener menos problemas a la hora de los cálculos, lo voy a referir siempre respecto a este eje X en dirección antihoraria, o sea, en contra de las agujas del reloj. Yo voy a hacer esto. ¿Cuántos grados hay de aquí a aquí? O sea, ese vector está aquí. ¿Cuántos grados hay de aquí a aquí? ¿Quién me dice? ¿Puedes repetir dónde a dónde, por favor? De aquí, del eje X, hasta aquí. ¿Cuántos grados hay? 90 grados, profe. Ajá. ¿Y de aquí a aquí? 180. La suma es 180. Más esto de aquí, ¿cuánto sería? 270. Exactamente. 270. Por eso es que un vector que vaya en dirección hacia abajo tiene 270 grados. Como aparece aquí. Entonces, la componente del vector A en el eje X es la siguiente. A sub X es igual a A por el coseno de 270 grados. Yo sé visualmente que no tiene componentes en X porque él está totalmente sobre el eje Y, totalmente sobre el eje Y. Pero yo como quiera aplico la fórmula. Y a sub X va a ser igual a A por el coseno de 270 grados, cual me va a dar igual a 0 grados. De hecho, vemos que el vector A no tiene ninguna proyección sobre el eje X, está todo sobre el eje Y. Entonces, A sub Y va a ser igual a A por el seno de 270 grados. El seno de 270 es menos 1. Será igual a 20 metros por el seno de 270, que es menos 1, me da menos 20 metros. Entonces, miren cómo dice, vemos que la componente del vector A sobre el eje Y es el mismo vector, puesto que está sobre dicho eje, y el signo negativo nos dice que está en la dirección negativa del eje Y, como se puede comprobar en la figura. El segundo trayecto se representa con el siguiente vector. Recuérdense que él iba 20 metros hacia abajo y después se dirigió hacia el este en dirección positiva del eje X. ¿Verdad? Entonces, puesto que el vector se encuentra totalmente sobre el eje X y su dirección es el ángulo que forma con respecto a dicho eje, el valor de dicho ángulo es 0. Entonces, B sub X, visualmente se ve que ese vector está todo sobre el eje X.
O sea, el valor de él es, la componente en X de él es el mismo, la dirección positiva, como se ve ahí, está sobre el eje, y no tiene componente en el eje Y. Aún así vamos a aplicar las fórmulas. B sub X va a ser igual a B por el coseno, el ángulo que forma con respecto al eje X. Fíjense que todos los vectores referimos el ángulo con respecto a eje X en dirección antihoraria. El ángulo que forma respecto al eje X va a ser igual a 0. El valor de dicho ángulo es 0. Entonces, B sub X va a ser igual a B por el coseno de 30 grados. O sea, la componente X de ese vector es el mismo, 30 grados en dirección positiva del eje X. La componente en el eje Y va a ser igual a B por el seno de 0 grados, 30 por el seno de 0 es 0. Entonces, la componente de B en el eje Y es 0. El tercer trayecto se representa con el siguiente vector. Vimos que él fue hacia el sur 20 metros, como vimos en el anterior vector. Y luego subió 45 grados en dirección norte. O sea, después de que él iba en esta trayectoria así, él subió 45 grados hacia el norte, como se puede ver aquí. Exacto. Entonces, la componente del vector C en X va a ser igual a C por el coseno del ángulo, que es 45 grados. La componente del vector C en X es 40 por 0.707, que es el coseno de 45, 28.28. 28.28 metros en la componente C sub X, con un valor positivo, nos indica que es en la dirección positiva del eje X. C sub Y es igual a C por el seno de 45, 40 metros por 0.707, 28.28 metros. 28.28 metros en la componente C sub Y, con un valor positivo, nos indica que es la dirección positiva del eje Y. Finalmente, después de hacer esos 3 recorridos, 20 hacia el sur, 30 metros hacia el este, ¿vio? 40 metros en dirección 45 grados hacia el norte, y luego recorrió 60 metros en dirección oeste. Entonces vemos que el ángulo, repitiendo, siempre en este curso vamos a referir el ángulo con respecto a X positivo y en dirección antihoraria, o sea, así, siempre contra la manecilla del reloj, no con respecto aquí abajo. La componente en X, de su X, es igual a D por el coseno de 180 grados, o sea, la componente de D en X es menos 60 metros. Y eso quiere decir 60 metros en el lado negativo del eje X, tal como se muestra en la figura. De su Y, se ve en la figura, no existe componente en el eje Y todo el vector se encuentra en el lado negativo del eje X. O sea, ahí. De su Y es igual a D por el seno de 180 grados. Entonces va a ser igual a 60, el seno de 180 es 0, es igual a 0. De su Y, por consiguiente, es igual a 0. Ya tenemos las componentes en X y en Y de cada recorrido. Entonces, procedemos a buscar la resultante en X. Es la suma de todas las componentes en X. La componente del vector A en X es 0, más la componente del vector B en X es 30 metros, más la componente del vector C en X es 28.28, la componente de D en X menos 60, pero aquí, 0 más 30 más 28, 58.28, menos 60 da menos 1.72 metros, esa es la resultante en X. El signo negativo nos dice que R sub X está en el lado negativo del eje X.
Y la resultante Y va a ser igual a la componente del vector A en Y, que es menos 20, más la del componente del vector B en Y, que es 0, más la componente del vector C en Y, que es 28.28, más 0 metros, 8.28 metros. Entonces, R sub Y es igual a 8.28. El valor positivo nos dice que R sub Y se encuentra en el lado positivo del eje Y. La resultante es igual a la raíz cuadrada de R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado, o sea, el teorema de Pitágoras. Es el triángulo rectángulo. El lado opuesto, que es R sub Y, y el lado adyacente, que es R sub Y. Entonces el resultado me da 8.46 metros. Voy a buscar la tangente, que va a ser igual al cociente de R sub Y entre R sub X. Y eso es todo lo que corresponde al día de hoy. ¿Alguien quería decir algo? Maestro Gloria. ¿Me escuchan? Escucho. Usted había dicho hace unos minutos que usted todavía no hubiera dejado ningún ejercicio para realizar en la plataforma. Sí, pero ya sí. Ahora sí, ok, perfecto. Están ahí, está lo de notación científica y vectores. Que tienen hasta, no este lunes que viene, sino el otro día. Ok. Es bueno que lo hagan porque trazado me pueden hacer cometer errores, correcciones. Perfecto, maestro. ¿Alguien quiere decir algo más? La evaluación la voy a exponer en la próxima clase y pasaré la lista en la próxima clase. Profesor, permiso, buenas noches. Al principio usted mencionó que hay que comprar un manual y un cuaderno. ¿Ese es aparte del manual del laboratorio? No, nada con laboratorio, no laboratorio. Cuaderno de trabajo y el cuaderno de conceptos y de definición. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, profesor, buenas noches. Usted dijo que va a pasar la lista en la próxima clase. ¿Fue eso que entendí? Sí. Sí. Ok, gracias. The next class, yes. ¿Algo más o culminamos ya? Bueno, sin más, pues hemos llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa me contacta, jóvenes. Chao, hasta luego. Gracias. Pasen buenas. Buenas noches. Adelante. Buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches, maestro. profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas.